4:38 de la tarde, seguimos en directo en el magazine y es momento de hablar, se lo decía al comienzo del programa de hoy, de poesía, concretamente de esta obra, de antología poética que reúne toda o la gran extensa parte de la poesía elaborada por Pedro Casaldáliga. Nos lo presenta Ángela Vera, de Tierras sin Males, también Eduardo Laguiana. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y es un placer teneros aquí en el magazine hablando de un proyecto tan bonito como este, ¿verdad? Pues sí, es una obra, como veis, 580 páginas, 577 poemas, que estaban muy dispersos en muchos libros, revistas y tal, y hemos conseguido recogerlos todos. Son todos los poemas que Pedro Casaldáliga ha escrito en castellano o en portugués o catalán, pero traducidos al castellano, por él, supervisados por él. Entonces yo creo que merece la pena, sí. La poesía siempre es el lenguaje, yo digo, del alma. No sé si, bueno, hemos visto una fotografía en la que apareces junto a Pedro, habrás compartido charlas, no sé si también él compartía esa visión. ¿Qué era para él la poesía? Él dice que desde niño sentía el alma de poeta y decía de alguna manera que todos somos poetas, porque en el fondo la poesía es la expresión de lo sublime, la expresión de las experiencias profundas, de lo grande, de lo inmenso, de lo que nos sobrepasa. Y todos tenemos esas experiencias. Quizá no nos atrevemos a expresarlas poéticamente, como la música. La música es expresión también, las grandes artes son expresión de lo sublime. Te quería preguntar también acerca de esta obra, cómo recopila un sinfín de poemas, 577 que decías. 577. Esos poemas hablan de muchos temas, ¿no? Hablan desde la fe, la vida, temas también incluso como la paz. Cuéntanos, ¿de qué tipo de poemas estamos hablando? ¿Qué tipo de poemas alberga Antología Poética? Pues yo creo que alberga eso, la vida de Pedro Casaldáliga, que fue una vida muy, iba a decir, muy convulsa, ¿no? Este hombre nació en Balsareny, en Barcelona, le tocó la guerra española, la guerra civil, él tenía de 8 a 11 años, mataron a un tío suyo, los rojos, él era de una familia católica, digamos, de derechas, y sufrió bien los dolores de la guerra. Luego él estudió con los claretianos, es religioso, se hizo sacerdote, pero en aquel tiempo la educación era muy rígida, muy castrante, y yo a veces lo llamo educastración, porque era una educación que castraba los sentimientos, castraba y tal. Y luego él desde pequeño ya tenía esa vocación de misionero que se decía antes y que quería ir al tercer mundo. Estuvo en el tercer mundo, estuvo en África 6 meses durante su estancia en España, y yo creo que ahí le entró el gusanillo, vio la experiencia de África. De hecho, él decía que cuando se jubilase quería ir a África. No fue porque ya sus condiciones físicas, padeció Parkinson, pues no había manera de ir, y para ser una carga no quiso ir. Pero entonces los poemas hablan de todo, de la muerte, de la soledad, de la angustia, de Dios, de la felicidad, sobre todo de la esclavitud, de la libertad. Tiene un poema muy bonito que él titula Pedro Libertad, hombre libertad, que le dice a su madre que si un día me bautizas me pondrás por nombre Pedro Libertad. Poemas que fueron escritos cuando estaban viviendo momentos de represión. En ese momento de ese poema fue escrito cuando los 80 agentes de pastoral, que así llamaban la gente que le ayudaba, estaban siendo perseguidos y torturados por la dictadura militar brasileña. Y él estaba en arresto domiciliario en su domicilio, siendo obispo, porque era obispo que nunca se vistió los capisayos. Nunca, no llevaba más que este anillo, que él decía que era un anillo, un símbolo de la alianza con los pobres y con Dios. Decíamos cómo en esos poemas está recogida, se podría decir incluso una vida, puesto que aquí hay poemas en distintos idiomas y además también de distintos ciclos vitales, ¿no? Leer estos poemas, disfrutar de ellos, también, Ángela, sería como hacer un recorrido por esa misión y por esa obra que ejerció aquí Pedro Casaldáliga en la tierra. Exacto, y sobre todo porque es pues, ese espíritu de lucha, ¿no? y de entrega también un poquito a los demás, bueno, un poquito no, toda su vida la dedicó al resto, ¿no? Pero un poco esa, o lo que te resuena o al lector, ¿no? Para mí es un poquito eso, ¿no? Ese espíritu de lucha y ese
continuar haciendo las cosas y que bueno, pues la unión de los pueblos, la libertad, esa lucha contra la esclavitud, Desde luego que leemos los poemas y está impregnado el espíritu de Pedro Casaldáliga, pero para aquel que no sepa de quién estamos hablando, incluso en una primera parte del libro podemos encontrar también una pequeña biografía, los prólogos también de otras obras del autor. Contadnos un poquito cuál es la estructura de antología poética. Sí, hay al principio una biografía de él, porque claro, muchos poemas no se entienden si no se entiende su vida, porque Pedro hacía poesía de cualquier cosa que vivía. Recuerdo que una vez estábamos leyendo un poema que él titula La prostituta, y yo le pregunté: Pedro, ¿cuándo hiciste este poema? Y me explicó. De Sao Félix a Santa Teresiña, imaginaros un río y unos cuantos kilómetros. Entonces iban en barco porque no había manera. Y había gente que para desplazarse, porque no había otro sistema de desplazamiento, pues aprovechaban el barco en el que iba Pedro, y un día entró una prostituta y la llevó de Sao Félix a Santa Teresiña. Y la experiencia de tener con él de ese viaje, pues Pedro le hace una poesía. Por ejemplo, entonces, como le hace una poesía a la garza blanca, hay muchas garzas por allí muy bonitas, al pez, a la gata Jero, tenía una gata con él, y él dice que es uno de sus amores, la gata Jero. Le hace una poesía a las flores, a la naturaleza, a los dictadores. Tiene poemas a Reagan, que era en su época. Tiene poemas al Papa Juan Pablo II. Le dice que deje la cátedra, que... Desde luego que impregnaba también esa pasión, esos sentimientos y esas ideas, ¿no?, que tenía a través de la poesía. Son muchos los poemas. ¿Cuál es el hilo vertebrador? ¿Cuál es el hilo conductor? Están ordenados, entiendo, bueno, sé, cronológicamente, ¿verdad? Están ordenados cronológicamente desde el principio hasta el final. El hilo conductor yo diría que es su vida, su sentir, su pensar, su sufrir, su amar, sus decepciones. Es su vida, pero eso, vivida con la sensibilidad que él tiene. Quizá eso es lo que distingue a un poeta, ¿no? Que todos vivimos cosas, pero esa sensibilidad, y saber expresarlo bellamente con un poema, eso es lo específico, lo propio del poeta. También me gustaría saber cuál es el papel de la Asociación Tierras Sin Males dentro de lo que es esta obra. ¿Cuál ha sido ese esfuerzo para que Antología Poética pueda ver la luz? Ángela, como secretaria general. Pues bueno, Pedro es presidente de honor de Tierras Sin Males en el 2001. Tierras Sin Males nace en el 2000 y nace para ofrecer ese apoyo, ¿no?, a las luchas de Pedro, ¿no?, en Brasil. Luego, efectivamente, se trabaja en más países. Y naciendo en el 2000 y haciéndole presidente de honor en el 2001, cuando falleció también en el 2020, a finales del 2020 le hicimos presidente in aeternum, un poquito pues porque fue, digamos, la semilla, ¿no?, de Tierras Sin Males, esa simiente por la que se lucha, ¿no?, y por la que se comienza a germinar y se empieza a hacer algo grande, ¿no? Se empieza a trabajar en Brasil y... Bueno, yo no tuve la oportunidad de conocerle, pero sí los trabajos que se han desarrollado allí con la asociación. Y bueno, al final es como yo diría que sería eso, sería como la semilla que nos ha ofrecido un poquito de empuje, ¿no?, para construir un mundo mejor y para llegar a esa tierra sin males, ¿no? Precisamente por ello me gustaría preguntaros también cómo surge la idea de recopilar, de recoger todo el legado, buena parte del legado artístico de Pedro Casaldáliga a través de la poesía en este libro. ¿Cómo surge esa idea? Era una idea vieja. Yo recuerdo con él que le venía insistiendo de que era necesario hacer esto cuando él en vida. Tanto le insistía que un día me dijo que eres un machacón. Pero bueno, no lo conseguimos en ese momento, pero un grupo de amigos que hemos colaborado, no de la ONG, pero un grupo de amigos de Madrid y de otras ciudades, pues nos juntamos, creo que el 2 de septiembre de hace 2 años, y empezamos a pensar en esto. Ha habido una donación económica para poder sacarla adelante y ese equipo nos hemos distribuido tareas. Uno de ellos recopiló todos los poemas que están guardados, porque una de las cosas buenas,
Cuando la dictadura de Brasil se temía que el archivo de la prelatura desapareciera, entonces, con apoyo de la Generalitat de Cataluña, que lo financió, está todo digitalizado, todo el archivo digitalizado, y por tanto todas sus obras y todos sus poemas. Y este compañero lo tiene todo digitalizado. Y de ahí lo hemos sacado y lo hemos organizado. Yo me he encargado de las relaciones con la editorial, supervisar erratas, que alguna queda todavía, en fin. Precisamente me ha respondido a la siguiente pregunta que le iba a hacer y era, bueno, claro, es que llevar a cabo, materializar este deseo, ¿no?, esta obra de Pedro Casaldáliga lleva mucho trabajo de documentación detrás, de rescate, y es también un poco un ofrecimiento, ¿no?, o un agradecimiento por esa gran obra que nos deja. Por tanto, bueno, pues muchísimas gracias por venir a presentarnos Antología Poética, la obra poética de Pedro Casaldáliga, y a mí no me gustaría terminar, mejor dicho, terminar esta entrevista de una forma muy especial, que es si alguno de los dos se quiere animar a recitar alguno de sus poemas. Gracias. Él trabajó mucho con los indígenas, les defendió sus derechos y tiene un poema al indio anónimo. Al indio anónimo. Eras tierra, pasión, memoria, mito, culto en la danza y fiesta en el sustento, pero ellos te imputaron el delito de ser otro y ser libre como el viento. Te hicieron colectivo anonimato, sin rostro, sin historia, sin futuro, vitrina de museo, folclor barato, rebelde muerto o salvaje puro. Y sin embargo sigues siendo hermano, ojos acecho al sol del altiplano, huesos murallas en los tercos Andes, raíces pies en la floresta irada, sobreviviente sangre congregada por todo el cuerpo de la patria grande. Uno de los más de 500 poemas que recoge Antología Poética. Ya saben, si quieren disfrutar, aprender y sentir la vida y obra de Pedro Casaldáliga, háganse con este libro. Muchísimas gracias, Ángela y Eduardo, por estar aquí en el magazine. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos en directo a la vuelta de publicidad.